Bueno, muy buenas tardes. Una vez más sean bienvenidos a este espacio de conocimiento brindado por la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret, a todos sus colaboradores, especialmente al personal asistencial que en estos momentos está al frente de esta crisis sanitaria que estamos afrontando. En el día de hoy vamos a estar revisando el tema de reanimación cardiopulmonar, pacientes pues con esta condición, ¿no?, de COVID-19. Esta presentación es tomada de las recomendaciones dadas por la American Heart Association, que recientemente ha delegado algunos lineamientos a tener en cuenta y que, bueno, se los vine a presentar en el día de hoy, en esta presentación. Bueno, para quien no me conoce, soy el doctor Gerald Mesa Santiago, médico, especialista en epidemiología y actualmente a cargo de la Dirección de Docencia, Investigación e Innovación de la Clínica Cardiovascular Jesús de Nazaret. Quiero notar además que, bueno, esta presentación fue una revisión y obviamente también colaboración con la doctora Loli Quesada, que fue quien me ayudó al diseño de esta presentación. Bueno, una vez sentado esto, quiero dar inicio mostrándoles qué es lo que vamos a aprender en el día de hoy, porque eso es lo que tenemos que centrarnos. Bueno, precisamente lo que pretendo brindarles a través de esta charla, como primera instancia, es aprender a reducir el riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2 en lo que respecta a la reanimación cardiopulmonar en pacientes en quien se sospecha o se confirma esta condición patológica. Y el segundo objetivo, pues, será aprender qué es una reanimación de alta calidad para este grupo de pacientes y además de eso también cuáles son las estrategias impartidas por la AHA, la American Heart Association, acerca de ese paso a paso que tenemos que llevar a cabo en un proceso de reanimación cardiopulmonar en este grupo de pacientes. Teniendo en cuenta que, como bien sabemos y bien se nos ha advertido y conocemos, la reanimación cardiopulmonar es un procedimiento generador de aerosoles. Es por eso la importancia de esta presentación. Y es por eso que va dirigida a ti, que estás en la unidad de cuidados intensivos en atención de este grupo de pacientes. Unas consideraciones generales que tengo que dar acerca de la reanimación cardiopulmonar es que, bueno, sabemos que la reanimación cardiopulmonar es una estrategia que fue diseñada y creada para estandarizar o normalizar el proceso de atención de pacientes que caigan en parada cardiovascular. Y fue una iniciativa, bueno, que ya tiene algunos años, que periódicamente un organismo internacional, como lo es la American Heart Association, va actualizando estas medidas. Para este año, 2020, ya salió la actualización de este protocolo, de este consenso por parte de este organismo, pero aparte de ello, tuvo que sacar un apéndice, unos lineamientos acerca de la crisis sanitaria que enfrentamos. Y lo que quiero manifestarles aquí es que estos organismos, precisamente ante cualquier desafío en salud pública que suceda, sobre todo de comportamiento mundial como lo es esta pandemia, se deben obviamente acoger o deben dar unas recomendaciones específicas para este grupo de pacientes. Y es por eso que ellos han dado estas modificaciones o estrategias que nos señalan puntos críticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuál es el desafío entonces? Hombre, asegurar que los pacientes con COVID-19 que entren en parada cardiovascular tengan la posibilidad de supervivencia. Eso sí, siempre prevaleciendo, siempre, pero siempre prevaleciendo la seguridad de los trabajadores de salud. Porque no solo permiten que los trabajadores también no caigan en esa cadena de enfermedad, sino que además de eso permite que estos trabajadores puedan brindar su atención a futuros pacientes. Es la importancia y el impacto central que queremos dar con esta presentación. Entonces, ya entrando en materia, vemos que la reanimación cardiopulmonar es un procedimiento que, como bien les establecí, genera un riesgo adicional para los trabajadores de la salud. Y esto es porque ahí yo lo reuní en tres medidas. La primera, ¿por qué representa un riesgo adicional? Porque la reanimación cardiopulmonar implica realizar numerosos procedimientos de generación de aerosoles.
Pasa que, como bien sabemos, la reanimación cardiopulmonar no solo se centra en el masaje cardíaco, sino que además de eso se centra también en el aseguramiento de la vía aérea. Entonces son medidas que, como bien son sabidas ya por los estudios que se han realizado, son procedimientos que generan aerosoles. Y en orden de mayor a menor en generación de aerosoles, sabemos que el aseguramiento de la vía aérea, es decir, la intubación orotraqueal y la reanimación cardiopulmonar, son los dos procedimientos que más generan aerosoles, propiciando de esta manera el riesgo de contagio al personal de salud. Dentro de estas estrategias, dentro de estas medidas o procedimientos que se hacen en este grupo de pacientes, además de eso, también que se les hace ventilación de presión positiva y succión, que también son dos procedimientos dentro de estos procedimientos generadores de aerosoles. Por lo cual vemos que en sí la reanimación cardiopulmonar integra un conjunto de procedimientos que son de alto riesgo para el personal de salud. Es por eso que tenemos que guardar las restricciones y los cuidados pertinentes, dado a que, como hago aquí la anotación, las partículas virales, tras hacer estos procedimientos, pueden permanecer suspendidas en el aire con una vida media de aproximadamente 1 hora y ser inhalados por aquellos cercanos. Ojo, este tiempo no es, digamos, inflexible. Hay, de hecho, alguna bibliografía que reporta inclusive que el virus puede mantenerse suspendido en el aire hasta inclusive 6 horas. Por eso la recomendación general que damos aquí es que una vez termine cualquier procedimiento generador de aerosoles, una premisa que siempre deben tener en su cabeza. Una vez termine un procedimiento generador de aerosoles, no se realiza limpieza de ese campo o de esa habitación hasta al menos pasado 6 horas. Es la recomendación general que damos en la clínica para que ustedes los tengan en cuenta y también lo integren, le hagan saber eso al resto de personal que por cualquier razón no pudo asistir en el día de hoy. Y es algo puntual crítico que quiero que también se lleven de esta charla. Bueno, la segunda medida de por qué la RCP representa un riesgo adicional es porque la reanimación cardiopulmonar tiende a reunir numerosos actores muy próximos entre sí y con el paciente, lo cual es una medida que claramente propicia el contagio y que en aras de esto la Asociación Americana de Reanimación o Cardiovascular, la AHA, ha estipulado que se debe reducir el número de personas que integran este equipo de reanimación, así como también se deben tomar medidas para prevenir la generación de aerosoles cuando se está practicando la reanimación cardiopulmonar, como bien lo vamos a ver a continuación. Y el tercer punto es que la reanimación cardiopulmonar es un evento de emergencia de alto estrés, el cual condiciona a que cuando aparezca una parada cardiovascular, por lo general el personal de salud tiende a tener una respuesta muy brusca, muy apresurada, y en muchas ocasiones se rompen lineamientos importantes para la atención del paciente y se rompe esa premisa principal de la reanimación cardiopulmonar, que es no asegurar o no verificar el escenario seguro. Eso es lo primero que ustedes siempre deben hacer como trabajadores de la salud. Verificar la seguridad del escenario. Y bien, ¿cómo se verifica ese escenario? Todas esas preguntas que nos surgen, la AHA nos ha dado unas estrategias que las reúne pues en 5 puntos. Reducir la exposición, dar prioridad a la oxigenación y ventilación, se las voy a mencionar, conveniencia de inicio y finalización de RCP, prevención y RCP extrahospitalaria. Dentro de cada una de esas estrategias, ellos nos integran ciertas recomendaciones para tener en cuenta. Primera estrategia, reducir la exposición. ¿Qué nos recomienda la AHA? Primera recomendación, antes de entrar a la escena, el personal debe tener siempre los elementos de protección personal, sin excepción. En nuestro escenario, Colombia, ya el Ministerio de Salud delegó y limitó cuáles son esos elementos de protección personal indispensables al momento de practicar un procedimiento generador de aerosoles, que ellos han integrado en unos kits que ellos han denominado kits para atención de pacientes con COVID, dentro del cual encontramos que el kit número 1 es el kit propicio para aquellos pacientes a los cuales se les van a realizar un procedimiento generador de aerosol. ¿Y qué tiene en particular este kit número 1? Que es el kit que tiene dentro de los elementos que se utilizan al respirador N95 y obviamente también a las gafas, careta o máscara total face en ese escenario, en caso tal de que se cuente con él, para poder hacer
un abordaje con mínimo riesgo. Pero ojo, fíjense aquí algo, que es lo que ellos recomiendan, es utilización obligatoria por parte del personal de salud, sin excepción. Y es algo que ustedes deben llevarse. Siempre prioricen esa seguridad del escenario. Y una de las formas de verificarlo es esto, que todo el equipo tenga los elementos de protección personal. Hablarse entre ustedes, decir, equipo, estamos listos para entrar, antes de tomar la decisión de entrar. Porque el riesgo que se corre de contaminarse usted o su equipo es muy alto. Entonces, siempre debe priorizar eso. La segunda recomendación es que se limite el personal en la habitación para la atención del paciente. Vamos, a partir que vayamos entrando, vamos apagando, porfa, los micrófonos para no tener este tipo de inconvenientes. Bueno, entonces, como les digo, la segunda recomendación es limitar el personal en la habitación a solo aquellos esenciales para la atención de pacientes. Normalmente, sí, normalmente en el escenario de cualquier condición que haga llegar a una parada cardiovascular, la AJA recomienda que el grupo de reanimación lo integren 6 personas o se distribuya en 6 roles, los cuales son un rol de aseguramiento de vía aérea, un rol encargado del registro y de aplicación de medicamentos, un rol que es encargarse de las compresiones, un rol que es encargarse del monitor desfibrilador y además de eso también en ayudarle a la persona que está a cargo de la vía aérea o ayudarle a la persona que está haciendo las compresiones cardíacas en caso de que se fatigue, un rol que es el líder del equipo y un rol que es el de administrar los medicamentos. Este es en condiciones normales, ojo. Pero ¿qué pasa? Que ante esta emergencia sanitaria y viendo que tenemos que minimizar el número de actores que están dentro de las habitaciones donde se van a realizar procedimientos generales de aerosoles, la clínica ha adoptado este tipo de protocolo, el cual condiciona a que sean 5 actores que estén frente a una situación de reanimación cardiopulmonar, de los cuales 4 de ellos van a estar dentro de la habitación con las puertas cerradas, y eso es algo que siempre deben tener claro. Apenas entren, puerta cerrada, siempre puerta cerrada hasta el final del procedimiento. Y una de estas personas se va a quedar en la parte de afuera, que debe estar allí pendiente y debe estar atenta a todo lo que se está haciendo, dado a que esta va a ser la encargada, como bien ven ahí, del registro de cada una de las cosas que se haga. Aplicación de medicamentos, inicio de la reanimación, fin de la reanimación y todas las cosas que vayan relacionadas pues a este proceso. Además, esta persona que se encuentra afuera va a ser la encargada de también estar en el corredor en caso tal de que exista la posibilidad de que, por ejemplo, la persona que vaya a realizar la intubación no pueda y tenga que llamar a una persona más experimentada para ayudar. Pues todo esto, antes del equipo entrar a la habitación, debe ponerse de acuerdo para delegarle a esta persona que va a estar en el corredor a quién va a llamar, para que ella sepa quién va a llamar y qué acción va a tomar en caso tal de que esa persona no le conteste, etc. Todo eso hay que planificarlo como equipo antes de entrar. Ya las personas que van a estar dentro van a estar integrados por un cabeza que va a ser quien va a estar en la vía aérea, y además de eso va a asumir el rol del líder, dado a que esta persona que está en la vía aérea es quien debe tomar las decisiones que se deben plantear en el paciente. ¿Por qué el líder no recomiendo que esté en otro de los 2 componentes del triángulo de vía, que lo integra vía aérea, compresiones y monitor desfibrilador? Porque él debe estar sereno y debe estar en condiciones para poder tomar decisiones acertadas. Y hacer alguna de estas 2 actividades que deparan de mucha atención en el sentido de que debes estar todo el tiempo pendiente para actuar, son condiciones que pueden distraer al líder y no hacerlo tomar buenas decisiones. Además de esto, va a haber una segunda persona que va a ser quien va a estar a la derecha del paciente, que va a ser la encargada de las compresiones. Esta persona, pues, ese será su papel fundamental a ofrecer, ¿no? Las compresiones que se hagan o el masaje cardíaco que se realice durante la reanimación. Una tercera persona que va a ser la encargada de la monitorización y del uso del desfibrilador en el escenario tal de que se tenga que desfibrilar ante un ritmo de paro desfibrilable. Una cuarta persona que va a ser la que se va a encargar de la administración de medicamentos. Estos roles deben ser designados dependiendo al escenario en que nos encontremos, porque no puede ser estático. No todas las veces podemos definir que el líder va a ser el médico.
idealmente debería ser el médico, pero en caso tal de que tengamos que reanimar o estar en 2 tiempos o en 2 reanimaciones, tenemos que saber que cada uno de los roles que están aquí designados, debemos saberlos y conocerlos como personal de salud preparado dentro de una unidad de cuidados intensivos. Así que, en el escenario de que una fisioterapeuta, que si bien no es un campo de aplicación de su área, tenga que desfibrilar, ella debe saber cómo hacerlo, porque hace parte de este grupo, el grupo de reanimación cardiopulmonar. Y es una tarea que como grupo ustedes deben saber cómo hacer para no sentir la necesidad de depender de alguien, sino que integralmente ustedes presten esa atención o ese procedimiento de una manera de que se maneje un ambiente que se respire confianza entre todos, porque todos sabemos qué vamos a hacer. Y en caso tal de que alguien no haga, hacérselo ver a esa persona de una manera apropiada y asertiva. La reanimación cardiopulmonar es un momento de mucho estrés. Así que lo indispensable aquí, chicos, y una recomendación que le doy, no solo para pacientes COVID, sino para su vida, es guardar la calma. Cuando perdemos la calma, no lo digo yo, ya lo dicen estudios científicos, cuando perdemos la calma durante un momento de reanimación cardiopulmonar, las cosas no salen bien, porque el equipo se aturde y el equipo no escucha. Solo escucha es que lo está gritando y obviamente esta persona va a entrar en crisis también y no va a hacer bien las actividades. Hay que dar órdenes puntuales, pero siempre con respeto. Hay que dar órdenes que la gente entienda, pero nunca gritarlas. Esa es la premisa principal del equipo de reanimación. Prevalecer el respeto, órdenes directas y nunca perder la calma. Entonces, bien, una vez dejado claro este equipo de reanimación y cómo vamos a integrarlo en la clínica, les recomiendo también, por favor, que esta estrategia, esto que les estoy planteando aquí, las personas que están escuchando esto, se lo transmitan también al grupo, al equipo que no pudo asistir en el día de hoy, porque es indispensable que todos como equipo sepamos esto. Ya la tercera medida que recomienda la AJA es considerar reemplazar las compresiones torácicas manuales con dispositivos mecánicos de reanimación cardiopulmonar. A ver, que son unos dispositivos que existen en el primer mundo. Sin embargo, yo los traje porque hay que dar la denotación que es una recomendación de la AJA. Y se hace con el objetivo de minimizar el número de personas que va a estar dentro de cada una de las habitaciones durante una reanimación cardiopulmonar. Pero estos dispositivos tienen unas indicaciones y no se pueden poner en todos los pacientes porque depende mucho de la contextura del paciente, sobre todo se puede poner en pacientes que sean de contextura delgada. Pero bueno, tiene sus indicaciones y sus usos específicos. En este escenario, obviamente es algo que no aplicaría para la atención acá de la institución. Bueno, la segunda estrategia planteada por la American Heart Association es dar prioridad a la oxigenación y ventilación. Esto es una premisa importante porque, como bien sabemos, dentro de la reanimación cardiopulmonar en condiciones de otros escenarios clínicos, nunca se le da prioridad a la oxigenación y ventilación, siempre se le da prioridad al masaje cardíaco, quiere decir a las compresiones. De hecho, dan recomendación de que si no quieres hacer oxigenación y ventilación no la hagas, y nada más hagas ciclos de masaje cardíaco, que con los ciclos de masaje cardíaco ayudas a que esos pacientes puedan salir. En este escenario, la American Heart recomienda que cuando ya estamos en un escenario clínico, dentro de un hospital, dentro de una clínica, tengamos en cuenta esto, priorizar la oxigenación y ventilación. Que ahora más adelante en el algoritmo vamos a ver que desde un inicio se plantea intubar o asegurar la vía aérea del paciente. Porque claramente, en el mayor caso o en la mayor proporción de casos de estos pacientes, lo que condiciona que ellos entren en parada cardíaca en primera instancia es un paro respiratorio por la falla ventilatoria que ellos están teniendo. Si no suplimos este requerimiento, por mucha reanimación, por mucho masaje cardíaco que vayamos a hacer, la parte ventilatoria nunca va a salir adelante. Y eso va a condicionar a que el paciente entre en nuevas paradas cardiovasculares. Entonces, es una medida importante que hay que priorizar. Y aquí las recomendaciones, bueno, la primera es que siempre se conecte un filtro EPA a cualquier dispositivo, sea un dispositivo manual o mecánico. Usted cuando vaya a dar ventilación con presión positiva con el AMBUC debe conectarle un filtro entre la válvula del AMBUC y el tubo orotraqueal o la máscara laríngea, sea el escenario. Ahí siempre va a haber un filtro para minimizar la exposición a aerosoles y obviamente contaminación de esa área. Además de eso, también cuando, por ejemplo, vayamos ya a pasar la ventilación mecánica, siempre también debe haber 3 filtros, uno conectado a la salida inspiratoria del ventilador, uno conectado a la salida expiratoria del ventilador y uno conectado
ya en el sitio de conexión entre circuito o mangueras ventilatorias y tubo orotraqueal. Ya la segunda recomendación que da dentro de esta estrategia de la AJA es que se debe minimizar la probabilidad de una intubación fallida. Lo cual ellos dicen que idealmente siempre deben intubar o intentar intubar la persona con más experiencia para lograr intubación en un solo intento. Es lo que siempre se debe priorizar. Obviamente, cuando se vaya a hacer la secuencia de intubación rápida, que sería la indicada en este grupo de pacientes, hay que pausar las compresiones torácicas para poder intubar. Ya la tercera recomendación dentro de esta estrategia es que se use la videolaringoscopía para poder realizar esta intubación. Sin embargo, es una medida que obviamente está sujeta a disponibilidad. Centros que cuenten con ella y con experiencia en su uso deben emplearla. Centros que no cuenten con ella, obviamente no se va a poder emplear. En este escenario nosotros no contamos con el videolaringoscopio, pero sí contamos en este escenario con laringoscopio convencional y además de eso con una cámara que evita la propagación de los aerosoles, que esa cámara precisamente se ideó o se buscó es con ese fin, con el fin de que podamos hacer una intubación orotraqueal con mínimo riesgo, porque evita que esos aerosoles que se puedan generar tras la laringoscopía entren en contacto con el personal de salud que se encuentra en atención en ese momento. Entonces, punto crítico aquí, punto importante, utilizar siempre la cámara de aerosoles cuando se vaya a hacer o se vaya a realizar una secuencia de intubación rápida. Ya bueno, dentro de esta segunda estrategia, además, el cuarto punto que ellos recomiendan, aquí delimitado como séptimo, pero es por todas las recomendaciones que ellos dan, es que si la intubación se retrasa, siempre se debe considerar la ventilación manual con un dispositivo supralótico, que puede ser una máscara laringea de segunda generación idealmente, pero una máscara laringea, o realizar ventilación y oxigenación con un dispositivo de bolsa, válvula, máscara, que sería, bueno, el ideal para poder impartir una adecuada ventilación, siempre priorizando un buen sello. Eso es indispensable. Recuerden lo que yo les recomendaba en la anterior charla de secuencia de intubación rápida, que se debe hacer un sello con 2 manos. Debe ser un sello de 2 manos y además de eso una persona que está asistiendo con la bolsa. Ya cuando se vayan a hacer ventilaciones de este tipo con este dispositivo, como lo es el BVM, ¿no? Que es el popularmente denominado AMBU. Y obvio, como les dije en la primera medida, siempre poner el filtro EPA. Ya otra de las recomendaciones es que una vez en un circuito cerrado se debe minimizar las desconexiones para reducir la aerolización. Hombre, una vez usted está intubado a su paciente, que despince el tubo porque ya conectó al circuito respiratorio, no, que se me olvidó aspirar al paciente. No, 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 no. Recuerde que eso debe incluir, además de eso, el circuito cerrado de succión a ese equipo que está integrado por el circuito respiratorio, el circuito de succión cerrada. Eso se debe hacer antes. Siempre se debe organizar todo antes de poder ya conectarlo, porque se deben minimizar en lo posible las desconexiones de esos circuitos respiratorios. Y el último punto dentro de esto es asegurar el tubo endotraqueal. Otra traqueostomía, obviamente, para poder, en ese orden de ideas, evitar la extubación no planificada, que es una medida catastrófica, ¿no? Después de una intubación, que se nos estuvo el paciente o que se nos salga el tubo, es algo catastrófico en el sentido que otra vez tenemos que hacer el mismo procedimiento, otra vez nos exponemos más, contamos que posiblemente el paciente pueda tener un edema glótico y todo esto hay que minimizar. Ya la tercera estrategia que recomienda la AJA es la conveniencia de inicio y finalización de RCP. Es una medida importante que quiero señalarles a ustedes y es otro punto crítico. Aquí la AJA nos dice que hay que determinar siempre la conveniencia de comenzar y terminar la reanimación cardiopulmonar en este grupo de pacientes, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente para estimar la probabilidad de supervivencia. A ver, es claro que poder valorar esto es muy subjetivo y es presto a la evaluación por parte del líder en ese momento del grupo de reanimación. Pero es una medida que tenemos que en primera instancia tener que todo paciente que entre en parada cardiovascular debe ser prioridad en nuestro actuar, en nuestro proceder como personal de salud preparado a practicar reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, hay algunas situaciones que se entiende por baja supervivencia de los pacientes, sobre todo aquellos que tienen predictores de mortalidad muy altos, como lo es un Apache 2 mayor de 60, ¿sí? O un SOFA
que te apunte que tiene una mortalidad también mayor de 60, que son pacientes que seguramente tras esa reanimación cardiopulmonar no van a tener mayor supervivencia y que en este grupo de pacientes se puede valorar no reanimar. Dentro del punto de vista ético es algo que la AJA recomienda y es algo que también quería traerles a ustedes para su juicio clínico al momento en que ustedes tomen la decisión de practicar la reanimación cardiopulmonar. Y sobre todo, el líder explique esto al grupo, porque no es fácil entender para el grupo en muchos escenarios que no se reanima un paciente, ¿por qué no se reanima? A pesar de que es una medida difícil de entender, es una recomendación que nos da la AJA para priorizar la seguridad de cada uno del personal de salud. Entonces, no es que yo lo esté diciendo, no es que yo lo esté indicando, no es que yo lo esté diciendo, no, no reanimen, no. Es un juicio clínico que se debe evaluar con todo el grupo y de esa manera tomar la decisión teniendo en cuenta esos factores de riesgo que te van a ti a estimar qué probabilidad va a tener ese paciente de sobrevivir posterior a la reanimación cardiopulmonar. Ya la cuarta medida es la medida de prevención, en la cual pues tiene unos puntos que nos ayudan a ver cómo la AJA nos recomienda en prevenir, ¿no? Que todo este tipo de situaciones se haga más traumático. El primer punto aquí nos establece que ante cualquier cambio significativo en el estado clínico se debe aumentar el nivel de atención. A ver, tenemos que siempre estar pendientes de este grupo de pacientes, chicos. Son pacientes que están con hipoxemias, que son dependientes totales de oxigenoterapia de alto flujo, y que si nos descuidamos en el mínimo momento en este grupo de pacientes que están dentro de la unidad de cuidados intensivos, son esos pacientes que se complican, entre comillas, y tienden a evolucionar a la parada cardiovascular. Hay que estar atentos, hay que siempre crear escenarios, horarios que nos permitan una evaluación continua de estos pacientes. Si bien un paciente que usted está viendo que va progresando bien y que día a día usted va viendo que está bien, es una condición que por su efecto o por su historia natural, fisiopatológica, puede ocasionar aparición de eventos súbitos, como los puede ser el tromboembolismo pulmonar, y causar de esta misma forma un estado de shock, ¿no? A raíz de esta obstrucción que se pueda generar. Y en este orden de ideas propiciar la aparición de una parada cardiovascular. De un momento súbito, el paciente iba súper bien y ¡pum! Cae en paro. ¿Por qué cayó en paro? Bueno, ahí tendríamos que evaluar las posibles causas, teniendo en cuenta esta condición. Entonces, les doy este escenario porque es algo también, un punto crítico, que he notado que en muchos escenarios vemos que el paciente ya está bien, va recuperándose y ya lo dejamos de priorizar. No. Todo paciente que está dentro de unidad de cuidado intensivo bajo vigilancia o dentro de unidad de cuidado intermedio, de hecho, bajo vigilancia, monitorización, chequeo constante, hay que estar atentos a ellos y a los cambios clínicos que tengan. Ante el mínimo cambio siempre se debe considerar y siempre se deben evaluar los criterios para intubación orotraqueal. La segunda recomendación de prevención es que siempre se deben monitorizar de cerca los signos y síntomas de deterioro clínico para minimizar la necesidad de intubaciones de emergencia. Es lo que les digo, paciente que tenga criterios de intubación orotraqueal, intubarlo. Y no darle esa popular llamado chance, porque son los pacientes que terminan entrando en parada cardiovascular y después todo se complica. Después todo el mundo va a estar corriendo, buscando, no, que el kit para intubación. Paciente con criterio para intubación que están bien delimitados y se los compartí en la charla anterior, hay que intubarlo. Y es una medida también, un punto crítico acá que quería decirles. Hay que intubarlo para evitar esas intubaciones de emergencia que lo único que trae son momentos de mucho estrés, angustia y obviamente malas decisiones en muchos escenarios. Y ya el último punto es cerrar la puerta siempre cuando se van a realizar este tipo de procedimientos generadores de aerosoles. Ya como quinta estrategia, la AJA recomienda la reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria, en la cual es una medida que les quise traer para que ustedes también tengan en cuenta en caso tal de que se enfrenten a esto en la calle, ¿no? Como personal de salud, y ustedes decidan querer brindar esta atención. Con las compresiones torácicas, ellos recomiendan que siempre se debe colocar un pañuelo o lo que se tenga a la mano. Por lo general ya todo el mundo está con mascarillas faciales, pero siempre se debe propiciar tapar la mucosa tanto nasal como oral y de esa manera evitar la aerolización. Y una vez ya tenido en cuenta esta medida, sí se puede iniciar la reanimación o las compresiones o masaje cardíaco. Ya lo otro es con relación a la desfibrilación, que ellos recomiendan que apenas llegue el DEA, se debe utilizar y priorizar, porque es un procedimiento no generador de aerosoles. Entonces,
siempre se debe utilizar apenas se tenga disponibilidad. Aquí pues es el resumen que ellos dicen, los 4 pasos que se deben tener en cuenta en la atención o reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria. Paso 1, que es la llamada al centro regulador de urgencias. Bueno, en este caso podemos llamar al 123, que es el centro de emergencias a nivel general. El paso 2, que es ya colocarse tanto la persona que va a reanimar como el paciente un pañuelo o una mascarilla facial para evitar la reutilización. Paso 3 ya es reanimar el masaje cardíaco o las compresiones, que ellos dicen ahí que debes priorizar simplemente en este escenario extrahospitalario en realizar compresiones y ya está. Ahí te dicen que más o menos a una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto y debes reanimar durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos, valorar pulso. Si hay pulso, se paran las medidas de reanimación y nada más es vigilar al paciente. Si no hay pulso, se debe continuar con las medidas de masaje cardíaco. Y al paso 4, tan pronto llegue el DEA, utilizarlo. Aquí traigo el algoritmo de este soporte vital básico del cual les estoy diciendo, que es el que sobre todo se aplica en ámbitos extrahospitalarios, pero se los quería compartir para que ustedes vieran que existe el algoritmo. Aquí yo lo adapté al español para que los tengan en cuenta al momento de utilizarlo. Puntos importantes. El primero, verificar seguridad de la escena. Siempre preservar los elementos de protección personal adecuados. En este escenario, recuerden, pañuelo en el paciente, mascarilla en el paciente y mascarilla en la persona que va a practicar las compresiones. Y idealmente debe haber el mínimo de personas ahí a la atención de ese paciente que está a nivel extrahospitalario. Limitar, obviamente, el personal. Ya el segundo paso sería verificar, obviamente, el pulso, ¿no? Y la respiración en el paciente, con base a determinar si el paciente está en estado de inconsciencia, que recordemos que es la pérdida del estado de conciencia como tal, ¿no? De la ventana, digamos, que nos permite determinar cuando un paciente está consciente o no, que es a partir de ver si el paciente te responde a tu llamado y todas estas medidas que bien sabemos nosotros por los cursos de BLS que hemos hecho. Y una vez que ya tú determines que es un paciente que está inconsciente, debes activar inmediatamente ahí el sistema de respuesta a emergencias, que en este caso, bueno, llamaríamos al 123 con el objetivo de decir o encargar a una persona que diga que hay una persona que está inconsciente y que manden una ambulancia, siempre priorizando que envíen también un desfibrilador externo automático, que es el DEA. Ahí ya el escenario que debemos hacer a continuación es comprobar el pulso y comprobar además también la respiración con el objetivo de determinar si es un paciente que está en parada cardíaca o tiene trastornos, sobre todo de la ventilación. Si es un paciente que respira normal y tiene pulso, nada más tenemos que monitorizar. Es un paciente inconsciente que probablemente pudo haber tenido un síncope, pero que actualmente no necesita reanimación cardiopulmonar porque tiene una respiración normal y un pulso normal. Entonces, hay que monitorizar y esperar la ambulancia. En caso tal de que el paciente tenga una respiración anómala y tenga pulso, bueno, en ese caso hay que propiciar respiraciones de rescate, que ellos determinan ahí como una respiración cada 5 a 6 segundos. Pero ojo, es una medida que ellos mencionan ahí, pero no se recomienda realizar en este grupo de pacientes. Así que, en caso de que haya una respiración anormal, lo que ellos recomiendan pues, es activar el sistema de respuesta a emergencias en caso tal de que no se haya hecho en el paso anterior, y cada 2 minutos verificar esta parte, ¿no?, de la respiración y el pulso para ver si el paciente ya deja de tener pulso. En caso tal de que el paciente tenga pulso, ya tenemos que pasar a la siguiente clase, que es apnea o jadeo, y que no tenga pulso, iniciar la reanimación cardiopulmonar, que consta de compresiones cardíacas y ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. En este escenario, como no hacemos respiraciones, tenemos que hacer compresiones constantes durante 2 minutos. Que de esta manera nosotros podemos realizar aproximadamente entre 150 a 200 compresiones y le ratificamos al paciente que siempre haya un flujo cardíaco constante a raíz de esas compresiones cardíacas. A los 2 minutos verificamos nuevamente pulso y bueno, ya tenemos que seguir con el resto del algoritmo que aquí nos recomienda. El punto aquí de quiebre es que apenas llegue el DEA, se debe inmediatamente priorizar en utilizarlo, ¿no?, para comprobar el ritmo y determinar de esa manera si es un ritmo desfibrilable o no. Si es desfibrilable, hay que generar la descarga con el DEA y después otra vez retomar la reanimación cardiopulmonar. Y en caso de que sea un ritmo no desfibrilable, hay que reanudar la reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco y las ventilaciones, en dado caso de que se haga, ¿no?, o decida esta persona hacerlo. Reanudarlo hasta que obviamente llegue a un centro hospitalario y el paciente todavía pues siga en este estado de parada cardiovascular.
Eso fue el algoritmo del soporte vital básico. El soporte vital avanzado, que es el que nos corresponde a nosotros como personal de salud dentro de una institución prestadora de servicio, en este escenario la clínica, y tengamos que memorizarlo porque es un algoritmo muy práctico que nos ayuda a tomar buenas decisiones, es este algoritmo que nos da la AJA acerca del soporte vital básico en este grupo de pacientes. Lo primero también, verificar seguridad de la cena. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa verificación? Viendo que todo el grupo tenga los elementos de protección personal listos, y es un paso importante. Siempre mirar, preguntar, ¿todos estamos listos? ¿Listo? Entremos. Lo segundo es siempre asignar los roles que cada uno va a tener. El líder es quien debe asignar esos roles y debe determinar cuáles van a ser las funciones de cada uno para que todos tengan claro cuáles van a ser sus funciones. Recuerden, el grupo de reanimación no se trata de que no, eso a mí no me corresponde. No, equipo, aquí tenemos que priorizar la vida del paciente. Y a pesar de que es una medida que dentro de tu campo pueda no corresponderte, es una medida que como profesional de salud en atención dentro de una unidad de cuidados intensivos debes tener esa competencia para poder estar dentro de ella. Y por esa razón, brindarla cuando sea necesario hacerla, sobre todo en estos estados de contingencia, que lo que queremos es minimizar la cantidad de personas que vaya a estar dentro de cada una de las habitaciones. Hay que considerar siempre la conveniencia de la reanimación, que fue una de las medidas que les dije, ¿no? Y las estrategias recomendadas por la AJA. Siempre verificando cuál va a ser esa probabilidad de supervivencia de esa persona después de la reanimación cardiopulmonar. Ya entonces, una vez cumplamos este primer paso, pasamos al segundo, que es obviamente determinar que el paciente sí está en ritmo de paro, e iniciar la reanimación cardiopulmonar, activar el código azul, ¿no? Y iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Quién activa el código azul? La primera persona que se dé cuenta que el paciente está en parada cardiovascular. Apenas se active el código azul, todos deben alistarse para poder ingresar. Recuerden que cada minuto que pasa es un minuto que propicia menos de vida para el paciente. Entonces, se deben tomar las medidas pertinentes, sobre todo de asignación de roles y elementos de protección personal en el menor tiempo posible. Lo recomendable es que sea inferior a un minuto, que todo esto se deba alistar. Entonces, es algo que también es un punto crítico e importante a resaltar aquí. En un minuto todo el mundo debe estar listo para entrar. Ya aquí la recomendación que ellos dan es priorizar en la oxigenación y ventilación, recuerden. Entonces aquí ellos dicen hay que dar oxígeno. ¿Cómo damos oxígeno? Inicialmente con la máscara con bolsa de reservorio que tiene a máximo flujo, para propiciar un estado obviamente óptimo de preoxigenación, como una de las medidas que vamos a tener en cuenta al momento de realizar la secuencia de intubación rápida en este grupo de pacientes. Conectar los monitores en caso tal de que no tenga, y además de eso también el monitor del desfibrilador para ir determinando cuándo es un paciente que requiera desfibrilación. Ya una vez hagamos este segundo paso, ahí vamos a determinar si es un ritmo desfibrilable o no. Si es un ritmo desfibrilable, realizamos descarga eléctrica. Recordemos que los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso. Y en caso tal de que sea un ritmo no desfibrilable, bueno, ahí como la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, y ahí lo que tenemos que hacer es continuar con él. Reanimación cardiopulmonar convencional, que es compresiones y ventilaciones. En este punto, ya aquí hay una consigna común, y es que cuando ya terminemos esta primera fase o estos primeros pasos, siempre se debe tener en cuenta priorizar la intubación como una de las medidas, porque como les dije, fue probablemente lo que llevó a que este paciente entrara en parada cardiovascular. Entonces, siempre se deben pausar las compresiones torácicas para intubación. Si la intubación se retrasa, hay que considerar asegurar la vía aérea con un dispositivo supralótico, como les dije. Y obviamente, en caso tal de que tampoco se pueda, bueno, hay que ventilar y oxigenar al paciente mediante mediante AMBU, ¿no? Mediante BVM, con un filtro, y siempre hacer un sello hermético, como les dije, con una persona que se encargue de hacer un sello con las dos manos y otra persona que se encargue de dar presión positiva con la bolsa. Y ya el otro punto es conectar al ventilador con filtro cuando sea posible. Ya acá se desprende la otra parte del algoritmo, que acá es la continuidad, ¿no? Lo de priorizar la intubación. Ahí encontramos dos escenarios, en caso tal de que sea ritmo desfibrilable y ritmo no desfibrilable. El ritmo desfibrilable o la estrategia que se plantea para ritmo desfibrilable es el que se encuentra a la izquierda de su pantalla, y para ritmo no desfibrilable es el que se encuentra a la derecha de su pantalla. Para continuar con el ritmo desfibrilable, listo, tú intubas a tu paciente, ya le estás dando presión positiva. Continuamos con la reanimación cardiopulmonar, que se debe hacer durante 2 minutos. En 2 minutos se debe revalorar el pulso. En caso tal de que se tenga pulso,
hasta ese momento ya se termina, obviamente, la reanimación cardiopulmonar, porque ya el paciente tiene un retorno de la circulación espontánea, ¿no? Recordemos que el criterio para establecer eso clínico es retorno de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Ahí cuando ya hay frecuencia cardíaca o pulso y presión arterial, es una condición que propicia el retorno de la circulación espontánea y ya hay que frenar este algoritmo. En caso tal de que todavía no, hay que determinar si es un ritmo desfibrilable o un ritmo no desfibrilable. Si es no desfibrilable, hay que ir ya, como dice acá en el cuadro número 12, hay que seguir esas recomendaciones. Si es un ritmo desfibrilable, hay que hacer nuevamente una descarga y continuar posteriormente a esa descarga con compresiones y ventilaciones. Aquí en este punto es donde dan recomendación ya, en este grupo de pacientes con ritmo desfibrilable, la aplicación de la epinefrina, que debe ser cada 3 a 5 minutos. Y además de eso, pues considerar el dispositivo de compresión mecánica, que como eso les dije, es una estrategia de primer mundo. Ya una vez se genere este tipo de situación, otra vez se debe evaluar si el paciente tiene retorno de circulación espontánea o no. En caso tal de que no la tenga, se debe verificar si es un ritmo desfibrilable o no. Si es un ritmo desfibrilable, se debe generar una descarga eléctrica y posteriormente eso otra vez retomar la reanimación cardiopulmonar. Una vez ya retomemos la reanimación cardiopulmonar, durante ese tiempo además se debe validar por parte del líder si este paciente ya requiere la aplicación de drogas antiarrítmicas como lo pueden ser la amiodarona o la lidocaína, para poder revertir ese ritmo eléctrico que ya se consideraría aberrante en el sentido de que ya han existido 3 descargas sin conseguir el objetivo deseado, que es sacar al paciente de ese ritmo de paro. Y obviamente también identificar posibles trastornos que puedan estar causando estos ritmos desfibrilables, como lo puede ser, por ejemplo, una situación de una torsada de Points, que son situaciones que pueden ser revertidas con apoyo farmacológico adicional y que siempre se debe evaluar por parte del líder. Ya en el escenario de los ritmos no desfibrilables, obviamente una vez ya usted intuba al paciente, otra vez retoma la reanimación cardiopulmonar, siempre hay que verificar aquí que hayan venas permeables, sobre todo recuerden de grueso calibre y que sean en ambas extremidades. Y se debe también incluir aquí ya la aplicación de epinefrina, que también debe ser de cada 3 a 5 minutos. Y también considerar el uso de los dispositivos, que como le dije, bueno, sea en pleno. Ya el siguiente paso es verificar nuevamente si hay retorno de la circulación espontánea o no. En caso tal de que no, hay que preguntarse si es un ritmo desfibrilable o no. En caso tal de que sí sea, hay que entrar al algoritmo de ritmo desfibrilable o lo miente desfibrilar y después seguir las recomendaciones de este algoritmo. Y en caso tal de que no, otra vez se debe retomar la reanimación cardiopulmonar y tratar las causas reversibles. Acá en este sentido lo que nos explica ya el algoritmo a punto final es que luego de estas medidas de reanimación, que el tiempo final debe ser delimitado por el líder en ese escenario o por el grupo de reanimación, porque ellos aquí no te dicen, no, reanima al paciente por 20, 30, 40 minutos, no. Es de independencia a lo que el grupo de reanimación decida teniendo en cuenta cada uno de los escenarios de los pacientes. Eso es una premisa también importante que quería anotarles acá. Y una vez que ya el paciente tenga retorno de circulación espontánea, ya lo que tenemos que hacer es ya darle atención posparo cardíaco, que sería la medida que sigue. Esto acá ya a continuación, que es la última parte de la ponencia, es acerca de las recomendaciones que da la AJA, como un breve resumen de las cosas importantes que debemos saber. Lo primero, la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Ellos han delimitado algunas recomendaciones para saber cuándo tú estás reanimando bien a los pacientes. Esta primera recomendación, que es comprimir fuerte. Nunca piensen que están comprimiendo fuerte, porque es el pensamiento que se nos viene. No, estoy comprimiendo muy fuerte y al paciente. No. A ver, en este escenario, ese pensamiento condiciona a que siempre hagamos compresiones que no sean óptimas o no sean de calidad. Por esa razón, siempre se debe tener el pensamiento de que se está comprimiendo suave. Y en ese escenario, siempre permitir que se hagan compresiones que sean profundas, que aquí dicen que, bueno, al menos de 2 a 5 centímetros, pero es una medida difícil de establecer. Sin embargo, la recomendación es eso, es de pensamiento, que se tenga eso en cuenta. Y que debe seguir un ritmo entre 100 a 120 latidos por minuto. Hay una canción que internacionalmente se ha hecho famosa precisamente no solo por lo que representó en su época, en el siglo anterior, sino que además de eso, porque se calculó que esta canción va a un ritmo parecido al del corazón,
como bien saben, en la música, cuando se hace una canción, también se tienen en cuenta los bits por minuto, que son los BPM. Entonces, esta canción va a 100 BPM. Por esa razón se ha utilizado para que quien vaya a realizar las compresiones siempre la tenga en cuenta en su cabeza. Esa canción se llama Staying Alive, de los Bee Gees. Ya las personas que tengan más edad recordarán de esa canción. Quien no, es una canción, bueno, que se hizo famosa en su momento, pero que sigue un ritmo ustedes siempre deben tener en su cabeza. Les invito a que la escuchen, Staying Alive, de los Bee Gees, para que ustedes vean cómo es la canción, que tiene un ritmo más o menos así. Ese es el ritmo que ustedes siempre deben conservar al momento de hacer las compresiones cardíacas. Y otro de los puntos importantes acá es que al momento de hacer esa compresión cardíaca, siempre se le permita el tiempo suficiente al tórax de poder retroceder completamente. Porque así también condicionamos a que el corazón haga su proceso de sístole y diástole, es decir, de compresión y dilatación o relajación. ¿Sí? Es lo que tenemos que siempre pretender, lo más fisiológico posible. Ya la segunda recomendación es minimizar las interrupciones en las compresiones, que ahí establecen que cuando vayamos a hacer las ventilaciones, pero bueno, en este momento las ventilaciones recordemos que se hacen en conjunto con el masaje cardíaco y que cuando sea momento para verificar el pulso, esto no va a tomar más de 6 segundos. Es una medida que se debe hacer de manera rápida. Ya máximo 10 segundos lo que ellos dicen que usted puede demorar este proceso de verificación de pulso y reiniciar otra vez el masaje cardíaco. El tercer punto es evitar la ventilación excesiva y esto se genera específicamente en este grupo de pacientes porque entre más ventilación le demos a nuestros pacientes, más riesgo de aerolización y más riesgo de contagio al personal de salud. Por eso, yéndonos en este sentido a explicar mejor esto, lo que se recomienda en este escenario, como más adelante vamos a ver, es realizar una ventilación cada 6 segundos. Contamos una ventilación, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra ventilación. Es algo importante que la persona que vaya a estar dentro o a cargo de la vía aérea tenga esto en cuenta, porque disminuye la aerolización en el grupo. Ya el cuarto punto es cambiar el compresor cada 2 minutos o antes si está fatigado. Es algo importante para poder ratificar la calidad de la reanimación cardiopulmonar. Si no hay vías respiratorias avanzadas, se debe respetar la relación compresión-ventilación 3 en 2. Y si la presión de la fase de relajación diastólica está por debajo de 20, hay que intentar mejorar la reanimación cardiopulmonar, que es una estrategia que fue diseñada para que tuviera una replicabilidad en varias partes del mundo, en varias unidades de cuidados intensivos, que como bien sabemos, la medición de presión arterial invasiva es un procedimiento frecuente dentro de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, si la presión arterial diastólica está por debajo de 20, por esta medición de presión arterial intraarterial, se encuentra hasta por debajo de 20, tú estás haciendo las compresiones mal. Hay que mejorarlas, sea en profundidad o permitiendo que el tórax retroceda completamente. Ya la segunda estrategia que ellos integran es la energía de descarga para la desfibrilación. Ellos establecen ahí ya dependiendo del dispositivo que tú cuentes, si es bifásico o monofásico. En este escenario nosotros contamos con el bifásico y ellos recomiendan que siempre se debe iniciar, en caso de que se desconozca cuál es la carga de joules que tenga el desfibrilador, con la máxima disponible. Y pues ya la segunda se debe ser equivalente, inclusive se puede considerar una dosis más alta. Ya la tercera estrategia es vías aéreas avanzadas, que aquí minimizar la desconexión del circuito respiratorio, por lo que ya les expliqué. Use el profesional en salud con mayor probabilidad de éxito en el primer pase, que fue también lo que les expliqué. Considerar siempre una videolaringoscopía. Sin embargo, en caso tal de que no se cuente, laringoscopía más utilización de cámara de aerolización. Cuarta estrategia, intubación endotraqueal o vía aérea supralótica avanzada, que en caso tal de que no podemos, por secuencia de intubación rápida, asegurar la vía aérea, tenemos que utilizar una máscara laringia. Ya el quinto paso es verificar siempre la correcta intubación a partir de capnografía. Y el último paso es, una vez que haya avanzado la vía aérea, aplicar una respiración cada 6 segundos con compresiones torácicas continuas, como bien se los dije previamente. Ya en la parte de medicamentos, los medicamentos que usamos y bien sabemos es la epinefrina, que se va a aplicar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y la amiodarona o lidocaína, que la amiodarona o lidocaína recordemos que se deben utilizar ya en esos casos de
ritmos de paro desfibrilables que sean refractarios al manejo con descargas, ¿no? Con descargas eléctricas. En este caso, les recomiendan que amiodarona se va a aplicar primero un bolo de 300 miligramos y luego continuar con 150 miligramos, y la lidocaína, dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo, y una segunda dosis de 0.5 a 0.75. Esto también dependerá a qué tipo de patología es la que está condicionando esta parada cardiovascular. Si una fibrilación ventricular, si una taquicardia ventricular con pulso, sin pulso, bueno, ya esto dependerá, ¿no? Esto dependerá de cada escenario. El retorno a la circulación espontánea, como les dije, se establece en primera instancia cuando hay presencia de pulso y presión arterial, perceptibles, ¿no? Lo segundo es aumento sostenido abrupto de la presión parcial de dióxido de carbono a la expiración, que debe estar típicamente por encima de 40, que es un valor que se obtiene a partir de la capnografía. Y el tercer punto es ondas de presión arterial espontáneas con monitorización intraarterial, que, como les dije, debe ser una práctica que tengamos que incurrir en este grupo de pacientes, no solo para poder verificar esto en específico, sino también que lo podemos utilizar en este escenario de pacientes porque se hacen gases arteriales muy frecuentes. Entonces, para no estar apoyándolo múltiples veces, se opta por tener este dispositivo instalado en los pacientes. Ya como última consigna, les traigo lo de las causas reversibles, que son las 5H y 5T, nuestras clásicas 5H y 5T, que siempre, pero siempre se deben evaluar en los escenarios de los pacientes que entran en parada cardiovascular y que tú no esperabas que ese paciente entrara en parada cardiovascular. Siempre debes tener como primer pensamiento qué hizo entrar a mi paciente en parada, y debes siempre descartar estas 5H y estas 5T dentro de tu análisis que realices. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por su asistencia. Y abro ahora a debate para que puedan realizar preguntas, dudas o inclusive anotaciones que nos puedan aportar aquí como grupo para crecer juntos, ¿no? Porque la idea es eso, aprender con la clínica cardiovascular y todo su equipo. Así que, bueno, quedo atento a ver si alguien tenga alguna anotación o algo por decir. Buenas tardes, doctor Mesa, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor Geraldo. Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. No, la verdad es que expresarle que realmente todo lo que se dispuso y todo lo que se contó y comentó acá durante estos 30 minutos, 45 minutos, que la verdad se fueron bastante rápido, fue todo muy acertado, bastante asertivo. Y la verdad quedó todo muy claro, ¿no? Que es lo más importante en estas consignas, que todo quede claro al margen de generar ciencia, decir cuáles son todas las recomendaciones. Pienso de que le dio un enfoque para que las cosas, digamos, quedaran claras no solamente entre nosotros que somos los médicos, sino entre todo el personal que también nos apoya, ¿no? Entonces pienso que la verdad estuvo bien lograda la charla y lo felicito en primera medida. Muchas gracias, doctor Geraldo. Y luego simplemente quería brindar un aporte desde el punto de vista quirúrgico, y es con respecto al uso de la traqueostomía de emergencia, que también, digamos, está descrita porque muchas veces suele pasar, ¿no? El hecho de que no hay forma de conseguir la vía aérea, aún hablando de personal experimentado, y bueno, ahí sí queda a criterio, en este caso, del clínico que se encuentre en guardia, solicitar la ayuda del equipo quirúrgico y proceder en este caso, con la traqueostomía, ¿no? Con la traqueostomía de emergencia. Muchas veces también se puede recurrir a otra técnica, que bueno, eso sí se tendrá que discutir, porque no sé si esté concebida para llevarla a cabo en este contexto, que es la ventilación en jet. Pero bueno, requieren, además de dispositivos novedosos que generen vacíos, se puede hacer solamente por personal que se encuentre experimentado, ¿no? Pero simplemente dar como acotación eso, que quizás no se especificó tanto, imagino que porque no era tampoco la intención, no, estamos hablando de cosas que vamos a llevar la gran mayoría de las veces, no solamente ese bajo porcentaje de situaciones en donde nos encontramos frente a estas circunstancias tan adversas.
Así que bueno, es simplemente el aporte que quería mencionar y nuevo reafirmando mis más sinceras felicitaciones por todo lo dicho en la charla. Hombre, muchas gracias, doctor Geraldo, por su intervención. Y sí, es muy válida porque, bueno, considerar, no hablo como experto porque obviamente usted es más experto que yo en ese tema. Les presento, ¿no?, al doctor Geraldo. El doctor Geraldo no se presentó, doctor Geraldo. Me gustaría, hombre, que usted mismo se presentara. Hombre, disculpe, si no es que entre tanta presentación, la verdad me emocioné, básicamente fue al saludarlo. Sí, Pero sí. sí, me presento, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldo Mesa, bueno, quizás muchos ya me conocen, ¿no? Y ya por el apellido se hace obvio, soy hijo del doctor Gerald Mesa y hermano de acá de Yeritica Mesa, de Gerald Mesa Jr., y bueno, la verdad me siento orgulloso estando en todas estas reuniones, ¿no? Estoy en medio de lo que es el cuarto año, hago cuarto año de residencia de cirugía general acá en Argentina y pues bueno, dando un poco más del poco conocimiento que tengo a su disposición. Claro, claro que sí, doctor Geraldo, hombre, no, pero sí, modestia aparte, doctor Geraldo, gracias por su recomendación, porque sé que es un tema que ahora mismo a cargo de su área, ¿no?, de cirugía, está llevando a cabo también en apoyo allá en el centro en que se encuentra formándose, y que sí, es claro, la utilización de traqueostomía de emergencia en ese grupo de pacientes en el cual sean, bueno, vías aéreas de difícil intubación, a la cual tras múltiples intentos no se logra intubar, y obviamente tras la postura de un dispositivo supralótico tampoco se logra ventilar ya este escenario de pacientes. Si bien estos pacientes no se pueden despertar para poder ellos mismos oxigenar, ventilar por ellos mismos, ya habría que considerar sí el uso de esta traqueostomía de emergencia, que es una medida que sí se tiene instaurada también en el protocolo y que de hecho presentamos ya la semana pasada, ¿no?, en el aseguramiento de vía aérea dentro del protocolo institucional. Así que, hombre, doctor, muchas gracias por su intervención, muy válida. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, anotación? Veo que el doctor César tiene... Sí, sí, doctor. Bueno, doctor, Adelante, doctor César. la verdad, muy interesante la charla. Pero, doctor, me quedaron ciertas dudas con respecto a cuando usted manifestaba que se debe de alguna manera minimizar el equipo de trabajo, precisamente pues para evitar los riesgos o la contaminación. Sí, me encantaría muchísimo que se pudiera definir ya con cada turno cuál es el personal que va a participar, porque de ya, pues nosotros sabemos que trabajamos con un fisio en cada turno, están pues los jefes en cada turno, el médico, pero en este caso usted manifestó que son máximo 6 personas o 6 personas, ¿verdad? Bueno, Sí. te explico, vamos acá atrás para ser más esquemáticos. Mira, esto que ves a tu izquierda, la imagen que ves a tu izquierda es en condiciones diferentes a pacientes que tengan COVID-19, ¿no? Lo de los 6 roles que se asignan en la reanimación cardiopulmonar desde el punto de vista del soporte vital avanzado. Estos son los 6 roles que siempre va a haber en una reanimación cardiopulmonar. Pero ¿qué pasa? Que la ACA dice, estos 6 roles no podemos conservarlos porque hay mucha gente dentro de esa habitación y exponemos a que mucha gente se pueda contagiar. ¿Qué podemos hacer? Cada institución genera un protocolo en el cual se asignen estos roles a un grupo de pacientes, a un grupo, perdón, de trabajadores de salud que puedan llevar a cabo estas funciones de tal manera que cada uno dentro de su campo pueda ofrecer estas funciones. Entonces, lo que se hizo, porque esto es un diseño que obviamente es propio de acá de nosotros, es lo que estamos recomendando ahora, obviamente va a estar sujeto a que, dado tal de que algunos expertos, como son los especialistas que estén en las áreas, consideren de que es necesario, o el líder considere que es necesario, otra persona se puede hacer. Pero lo ideal es que se conserve esta recomendación, la que debe haber una persona que esté liderando y esté pendiente del aseguramiento de la vía aérea, y en este caso, como te dije, idealmente debe ser el médico que esté en turno. Sí. Va a haber una persona que realice las compresiones o masaje cardíaco, que en este escenario inicialmente puede ser un auxiliar de enfermería. Debe haber otra persona que esté pendiente de la monitorización y desfibrilación,
que en este escenario, como esta persona también va a ser auxiliar durante el proceso de intubación del paciente, podemos asignarle ese rol, por ejemplo, a la fisioterapeuta. Y el cuarto punto, o el cuarto integrante, es la encargada de la administración de medicamentos. Que en este escenario, disculpen un momento, entonces se me va a descargar el computador. Aquí está, ya, en un solo movimiento. Pues nos quedamos a mitad. Y ya la cuarta persona o integrante dentro de la habitación es la enfermera jefe, que sería la encargada de la administración de medicamentos. Ya habría una segunda auxiliar de enfermería que estaría nada más vigilante para dar el registro de hora de inicio, hora de final y administración de cada uno de los medicamentos. Y además de eso, de servir de corredora en caso tal de que haga falta algo o tenga que llamar a alguien más para que auxilie por intubar y eso. Sí quedó claro, Doc. Sí, doctor, sí, efectivamente, precisamente, bueno, por eso lo decía, ¿no? Ya usted lo había manifestado, entonces yo había considerado que el equipo de reanimación estuviera conformado por 4 personas, 3 dentro del cubículo y una patinadora, que estuviera pendiente de las acciones del personal que está dentro del cubículo, que se encargue pues de pasar o de traer algo que se requiere en el interior. Claro, ya todo esto debe, como ya se está planificado, ya el material a utilizar ya debe estar en el interior como para evitar también la pérdida de tiempo. Eso es, antes de entrar hay que hacer un checklist. ¿Oyó? Eso siempre es indispensable. Carro de paro que esté completo, equipo de intubación, todo siempre se va a hacer antes de entrar para evitar la apertura después ya de exponer la vía aérea. Sí. Entonces, pero a ver, ¿por qué no 3 personas? ¿Por qué 4? Porque la persona que está realizando las compresiones, por lo general, ya después del primer ciclo, después de los primeros 2 minutos, va a quedar exhausta. Entonces, va a propiciar a que no se hagan reanimaciones de calidad. Por eso, aquella persona que esté a cargo de la monitorización o desfibrilación va a ser esa segunda persona que va a intercalarse con la que hace las compresiones para también practicar compresiones cardíacas, mientras esta otra descansa. Y así se van turnando cada 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Es la idea central. Para que sean unas compresiones Buenas efectivas, tardes. sea una RCP efectiva. Sí. Claro que sí, eso es lo ideal, doctor. Ahí, escuché al doctor Yera que iba a intervenir, no sé. Sí, pero no sé qué pasó, de pronto entró una vez más. Doctor, otra cosita, doctor, otra cosita. Yo al inicio estuve buscando máscara laringea. Ajá. Pero creo que no contamos con máscara laringea. Creo que no tenemos. Vamos a revisar eso porque sí, el equipo recientemente fue equipado con todos estos elementos para opciones al momento del aseguramiento de la vía aérea. Sí. A la máscara laringea. Porque si tenemos una vía difícil, sería importante pues tener a mano también la máscara. Claro. Para poderlo ayudar al paciente. Sí, porque creo que no hay. Es de competencia de cada uno de los médicos aprender también a la colocación de la máscara laringea, doctor, pero sí hay, sino que hay veces que de pronto el equipo que tienes ahí a cargo no se da cuenta de que está eso ahí y como están condicionadas a pensar que no lo hay porque es un instrumento que quizás en algún momento no había, que en el carro se tiene, entonces no han revisado. Verificar eso. Listo. Siempre verificar eso antes de entrar. Sí. ¿Oyó? Efectivamente, voy a verificarlo. Claro, doctor, sí. otra cosita sí. para continuar. No se preocupe. En cada una de las rondas sería bueno de que se determinen de alguna manera cuáles son los pacientes que tienen pues predictores de severidad, como para no iniciar una RCP en estos pacientes, así como se determinan en las rondas, ¿no? Código Lille, este paciente no reanimable. Asimismo, hacer como una selección en cada una de las rondas, ¿no? Una selección de aquellos pacientes que tienen la posibilidad de entrar en reanimación, ¿sí? Y como que cuando sean de baja supervivencia. Sí. Efectivamente. Es una medida que tú sabes que dentro del proceso bioético que tenemos que tener nosotros como personal de salud, es una medida que es un poco delicada, sobre todo porque supone una decisión que
en definitiva, es difícil de tomar por lo que representa, ¿me entienden? No reanimar a una Sí, que entra en parada. Pero ojo, aquí nos estamos apoyando con base a lo que nos está estableciendo este consenso internacional, que es reanimar a aquellas personas que tienen alta probabilidad de recuperarse, revivir después de la reanimación. Así que sí, me parece una estrategia adecuada que durante el pase de turno, ustedes con el especialista estimen, ¿sí? Estimen cuál es la probabilidad de mortalidad de cada uno de los pacientes utilizando estas escalas que yo bien les brindé, sea Apache 2 o sea SOFA, para poder saber cuál es el porcentaje de probabilidad de mortalidad que tiene ese paciente pues, durante su internación. Y así determinar, en caso tal de que entre en reanimación cardiopulmonar, si tiene una probabilidad de supervivencia adecuada o no. Que es una decisión que considero que, así como usted está diciendo, debe ser grupal. En conveniencia, perdón, o en comunicación con el especialista para ayudar a tomar esa decisión. Y a usted saber, en caso tal de que entre en parada, si reanimar o no reanimar. ¿Ok? Oh, sí, doctor, excelente. Listo, perfecto. Bueno, Yo quisiera tomar la palabra. bueno, doctora Loli, adelante, claro que sí. No, dando continuidad con la pregunta inicial del doctor César, me gustaría, no sé, reforzar algo que él mencionaba y me parece pues muy bueno. Claro. No sé si se está haciendo en la unidad en estos momentos y es la asignación de roles en caso eventual de una reanimación cardiopulmonar, o sea, que se haga en la entrega de turno, que en el momento pues que pase, en el momento que se tenga que reanimar, no esté el dilema que quién hace la compresión, si yo, si tú, o sea, que evitemos esa duda frente al paciente, frente allá a la medida en caliente, sino optar la medida ya cuando, perdón, ya cuando esté en entrega de turno. No sé si por medio de un formatico, si la jefe les dice a cada una, obviamente con la autorización del médico, pero que sí tengan presente eso. No, me parece también una estrategia muy, pero muy adecuada también. Por ejemplo, yo voy a hacer en calidad de que va a dar las compresiones. Yo soy la asistente, voy a hacerla en calidad de compresiones y ya cuando yo entre a mi turno, ya yo sé que si pasa eso, ya yo soy eso, ¿ya? Si no pasa, pues bueno, no pasa nada y listo. Pero ya uno está como proyectado desde el inicio. Bueno, de hecho, yo sé que aquí está la doctora Ana Banda, que es la coordinadora médico. Doctora Ana, en estos momentos usted se encuentra desarrollando esta guía, ¿no?, de atención médica, ¿no?, que incluye ronda médica y pase de turno, dentro de lo que considero, sí, que es necesario poder establecer estas medidas como protocolo institucional, en donde durante ese pase de turno no solo se determine, la probabilidad de supervivencia de los pacientes posterior a una reanimación cardiopulmonar y así decidir si reanimar o no a este grupo de pacientes. Uno. Y dos, también considerar, añadir esto que menciona la doctora Loli, que me parece sí adecuado, es que cada vez que se dé el ingreso de cada grupo, ¿no?, de cada grupo tanto de enfermería, fisioterapia, médico, ellos ya tengan claro cuáles son los roles que cada uno va a desempeñar. Considero que, bueno, se debería armar de forma rutinaria, así como se hace también un cronograma, un horario de enfermeros, de médicos, también esto, la asignación de los roles, equipo de intubación, equipo de reanimación cardiopulmonar, ir formalizando los equipos por cada uno de los turnos que se tengan durante todos los días del mes, para que ya cada uno sepa cuál es el rol que va a ocupar y a qué grupo pertenece en el momento en que se necesite actuar. Y así de esa manera creamos esa estandarización para que la gente poco a poco vaya adaptándose a cómo responder a este tipo de situaciones. Me parecen dos aportes súper fundamentales. Así que agradecerle al doctor César y a la doctora Loli por esas recomendaciones. Sí, doctor. Buenas tardes. Permítame un momentico, doctor César. Permítame escuchar a ver a la doctora Ana y ya le doy a usted también para que pueda hablar. Doctora Ana, adelante. Ok, buenas tardes. Sí, doctor. Entonces, en la guía pues, que estamos realizando, entonces para agregar estos dos puntos, la cual ya está casi lista, solo sería entonces agregar esto, que sería muy importante pues tenerlo claro. Sí, de hecho, doctora, me gustaría que una vez ya esté diseñado
Y de hecho, a partir del próximo mes de agosto, ya cuando hagamos, también pedirle a los coordinadores de cada una de las áreas que hacen los horarios, que también diseñe este tipo de grupos que usted va a estar ayudando para que sepan cuál es la idea, ¿no? Que se debe conservar, que se estoy transmitiendo a usted. Debe haber un líder. En el caso de los roles que ya han sido designados, tanto para intubación como para reanimación cardiopulmonar, asignar en cada uno de estos roles quién va a ser la persona en ese turno que se va a encargar de esa función. ¿Ok? Ok, listo, doctor. Perfecto, Porque doctora. en la inmediatez del caso, pues lo que queremos es ahorrar tiempo y eso lo podríamos hacer haciendo eso desde el principio. Sí, sí, Vamos claro. para con- Apenas se termine el código azul, ya sabe cuál es el equipo que debe reanimar. Entonces, es una estrategia, digo, es bastante fructífera y sé que va a dar buenos resultados. Así que, bueno, ¿quiere decirnos algo más? Al parecer, no. Bueno, doctor César, le doy parte a usted a que No, efectivamente lo que dijo la doctora era lo que iba a acotar más o menos, porque lo que pasa es que yo pienso que se están rotando mucho los equipos de trabajo y de esa manera pues no se puede implementar realmente o no se puede delegar una función adecuada. Tendríamos que ya dejar personal fijo, ¿sí? Para que cada uno sepa realmente la actividad que tiene que hacer en cada una de sus funciones, o en la entrega de turno, como pues uno se encuentra con gente que es la misma gente, pero no en los mismos turnos, en la entrega de turno, ya en ese momento, delegarle la función como para que en el momento en que nos encontremos en el evento, ya cada quien sabe qué es lo que debe hacer. sí, ¿Sí? sí, de acuerdo. Ya uno sabe que la fisio, el médico, la jefe son los que deben entrar inicialmente, pero pues el resto de personal, en este caso las auxiliares, ya saber cuáles son las auxiliares que deben también apoyar ese trabajo que se está realizando. Sí, ¿Sí? de acuerdo, doctor Eso. César, claro. Está claro eso. Buenas Y sí, tardes. Oh, doctor Gerald, Buenas adelante. tardes. Buenas tardes. buenas Soy el doctor buenas Gerald tardes, Mesa. doctor. ¿Cómo lo han pasado? Bien, bien, Lo- bien, bien. Muy bien, doctor. Te felicito, hijo. Una gran revisión. Pienso de que esto es un gran aporte para seguir nutriendo aún más a todo el personal, ¿no es cierto?, que hace parte de esta gran familia cardiovascular. Si bien es cierto, tú sabes de que esta enfermedad es una enfermedad relativamente nueva, por decirlo así, un virus que recién aparecido, de lo cual se hizo mucha propaganda, se le cogió mucho miedo, mucho respeto, porque entre otras cosas son realidades sentidas las que se han vivido en todo el mundo, que mata médicos, mata enfermeras, mata viejitos, ataca a todo el mundo. Entonces está bien, nosotros en el transcurso de todo este tiempo hemos leído mucho, hemos revisado mucho, nos ha llegado ya mucha información según el comportamiento de este virus. Sabemos ya de los tiempos, sabemos cuál es su periodo de incubación, sabemos cuál es el tiempo que generalmente dura el virus en el cuerpo humano, sabemos hasta cuánto tiempo el organismo lo desecha. Sabemos de que no tanto las lesiones son directas por el virus, sino que el virus actúe de una forma material que sea directamente que ataque el pulmón, los riñones, sino como consecuencia de la reacción del organismo ante este virus, toda la serie de síndromes y la cascada de síndromes que se generan. Por ello, tal vez nosotros como trabajadores de la salud le tenemos mucho respeto y a veces miedo a este virus, pero porque a veces también desconocemos muchas cosas. Generalmente los pacientes que nos llegan en malas condiciones son pacientes que ya traen una evolución clínica de más de una semana con la sintomatología y son los pacientes que se agravan. Lo que hemos visto nosotros en nuestra unidad, que cuando se llegan a intubar ya son pacientes que van por lo menos en el proceso, ya van más de una semana con esto o más de 2 semanas, que es que caen ya por presentar la neumonía severa, etcétera, etcétera, y que en la unidad muchas veces después de estar 3, 4, 5 días han tenido que intubar. Entonces, si a nosotros nos han llegado bastante documentación con respecto a la negativización de estos pacientes, sería bueno que nosotros pudiéramos estudiar, porque hay veces muchos de estos pacientes, digamos, que no se les da la oportunidad con la gran certeza como pudiera hacerlo con otro tipo de pacientes con otras patologías
que no le tenemos nosotros miedo o temor para poder hacerle un rescate, para poder hacer una resucitación. Entonces yo pienso de que sería bueno, no sé, doctor Gerald, si pudiéramos nosotros seguirnos por los consensos de lo que están estableciendo, de lo que a cuánto tiempo el humano se negativiza después de haberle entrado el virus, o en su defecto que hayan algunas pruebas, debe ser el hisopado, cuando ya haya una negativización total de este virus en el organismo de la persona, para así de esta forma poder actuar también nosotros en estos pacientes que eventualmente llegaran a recibir una ventilación y por consiguiente llegaran a sucumbir y presentar un paro cardíaco y tenga que exponerse el personal. Yo pienso, como dice el dicho, el soldado, ¿cómo es que? Bueno, hay un dicho de eso, de que guerra avisada no mata soldado perdido no muere en guerra, señor. No muere en guerra, bueno, ok, más o menos, sí, bueno, es como el chavo, como el chapín. Sí, bueno, total de caída. Entonces, ¿qué pasa? Que en este orden de ideas, no sé si sería bueno que nosotros pudiéramos establecerlo por una parte, porque ya así podría darle también mayor seguridad a nuestro personal de decir, bueno, vamos con toda a hacerle la resucitación como es, porque tal vez el hecho de un paciente está en COVID, darle nosotros resucitación miércoles, o sea, está el miedo, ¿entiendes? Que a veces no se le da o no se le ofrece al paciente y por eso ninguno sale, porque nadie quiere exponerse, si le dio y punto, de mala. Entonces yo quiero de que en nuestra unidad, porque eso yo he estado leyendo, en ninguna otra unidad lo hace, ver qué podemos hacer en ese sentido, doctor Gerald. De hecho, a ver si de la unidad nosotros podemos decir, bueno, si este paciente ya está negativo y como tenemos ahí 24 horas al día una persona de aseo, que esa persona entre en el aseo y esterilice el sitio, porque ya sabemos que es un paciente que no va a estar generando virus, porque el que contamina es el virus, no tanto las secuelas que dejan la enfermedad. ¿Entiendes? Las secuelas de la enfermedad como producto de toda esta serie de tormentas y de alteraciones inmunológicas que presenta el paciente es una cosa totalmente diferente a la actividad y contagiosidad del virus. Entonces sería bueno revisar también este tema para saber con qué pacientes de estos nosotros podemos trabajar más tranquilo. Por decir algo, tenemos al profesor José Martínez, que ya tiene 15 o 16 días de estar con nosotros, más sin embargo ya venía con 8 o 9 días de evolución o 7 días de evolución en una clínica periférica, la cual estaríamos hablando que este paciente ya tiene 25 días que hizo la enfermedad. ¿Será que este paciente tenemos nosotros que manejarlo con las mismas precauciones de infectividad que como manejamos otro que está llegando recientemente? Es mi pregunta, que yo pienso de que tú como epidemiólogo podría hacer un estudio con respecto a esto, porque esto nos puede servir para todo, para economía de la salud, para economía psicológica del paciente, del trabajador de la salud, el bienestar del trabajador, porque ya sabe que el trabajador va a decir, mira, yo no estoy trabajando con estos pacientes, pero ya yo sé que yo tengo aquí 5 pacientes entubados, de los cuales van a haber 2 que sí tenemos que estar vigilantes de todo, pero que hay otros 3. Claro, aunque esto también puede traer problemas, porque entonces se le va a perder el respeto, no miedo, sino el respeto a este tipo de patología, a este tipo de enfermedad. Entonces yo creo que como esto es una enfermedad nueva, aquí cabrían todas las hipótesis. Y todas estas hipótesis tú como epidemiólogo puedes ver qué puedes ver. O sea, yo viendo esto como una línea, pensando mucho también en lo que es la investigación, teniendo nosotros, tú como investigador que eres, que puedas tener este punto. El otro punto es... Déjeme primero contestarle este punto, doctor, porque después nos desvirtuamos y se nos olvida responder este primer punto, porque es que ya le tengo la respuesta. Ese estudio ya se ha hecho, ya esa revisión la hice, y muchas gracias por usted hacer esta anotación, porque así aprovechamos este espacio para aclarar esa duda. Miren, de los primeros casos que atendieron en Wuhan, China, un grupo de investigadores de Wuhan, que realmente en estos momentos se me escapan los nombres, pero quien esté interesado en adquirir este artículo, por favor me escribe y yo se lo envío para que ustedes también lo lean. De más de 1000 pacientes que atendieron, sobre todo aquellos con enfermedad grave o severa de la enfermedad, se dieron cuenta de que aquellos que podían infectar o que tenían riesgo de infección eran aquellos que se encontraban durante la fase latente de la enfermedad, es decir, asintomática, o aquellos que se encontraban en los primeros 5 días. En los primeros 5 días
de iniciados los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la fase realmente de contagio es la que se encuentra durante la fase de latencia de la enfermedad y los primeros 5 días de aparición de los síntomas. Después de los 5 días, el porcentaje de infección a otra persona se reduce inferior al 10%. Es inferior al 10%. Que obviamente después de que pase el día 6, reduce ese porcentaje, día 7 reduce ese porcentaje, día 8 reduce ese porcentaje, de tal forma en que cuando ya se generan los anticuerpos, es la manera en darnos cuenta en que ya nos encontramos, que ya es una fase en donde ya el cuerpo hace memoria inmunitaria y por esa razón ya no hay virus en replicación, sino que ya el sistema inmunitario está combatiéndolo. El riesgo de contagicidad, disculpen si no es la palabra, pero creo que sí, que va a tener en la transmisión a personal de salud va a ser mínimo. Como les estoy diciendo, después del día 5, la tasa de infección o contagio a otra persona por parte de esa persona portadora del virus es inferior al 10%. Cada día que pase después del día 5 se va reduciendo ese porcentaje de contaminación o de contagio. Esos son los estudios que, bueno, como bien les digo y les establezco, fueron ya diseñados y realizados por el grupo de investigadores que estuvieron en primer contacto y que también es algo que se sabe ya y es algo que como personal de salud debemos saberlo, que así como dice el doctor Gerald, tenemos que perderle ya ese chip o ese miedo a la población en general y ya empezar en este cuento de como personal de salud buscar bibliografía que te aporte a ti realmente un soporte científico para que tu quehacer diario esté soportado en ese juicio clínico que tú, además de ser por lo que ya tú sabes, está también basado en la medicina, basada en la evidencia, disculpen la redundancia, ya que sea una integralidad entre tu juicio clínico y la medicina basada en la evidencia. Por eso la importancia de estas revisiones sistemáticas, por eso la importancia de estos artículos, por eso la importancia de estos espacios que tenemos para debatir, para charlar, porque así yo también de lo que he leído puedo compartírselos a ustedes, de esa misma forma también darle esos artículos para quien desea leerlos todos en su totalidad, también tengan esa iniciativa, que todo eso es algo que debemos asumir y debemos tener en cuenta en este momento, ya que estamos en esta crisis sanitaria y que tenemos que ponernos la camisa, ¿no? En leer, estudiar y actualizarse. Dejar de pensar que estamos 3 meses antes. Estamos en el hoy. Hay que empezar a actuar de lo que se sabe hoy. Y también tomar todas las medidas que nos han dado estos consensos internacionales, guías internacionales, para cualquier tema referente a COVID. Listo, doctor Gerald. Creo que esto era el punto que quería que usted preguntaba, ¿no? Sí. Bueno, sí. Fíjate tú, o sea, yo no lo había leído, pero me lo supuse y veo de que, porque es que yo estoy también haciendo parte de todo este proceso. Se fíjate que es valedero. Si ellos lo estudiaron es porque era valedero hacerlo. Y tengo la plena seguridad tal vez que aquí no lo estén haciendo porque desafortunadamente aquí es copia y pega. Y es lo que nos llevamos nosotros. Y por eso te hablé del tema. Oye, bien, hablé de un tema que se llama economía de la salud. Porque está bien, a nosotros como empresa nos da igual. Porque lo que se gaste el paciente nos lo paga. Si el enfermero se coloca 100 guantes yo los cobro. Pero es que la idea no es esa. La idea es que nosotros podamos también ser conscientes de que los recursos son finitos, tienen fin, no son infinitos, y que nosotros también debemos, además de contribuir a mejorar la condición de salud y salvarle la vida a nuestros pacientes, también debemos preocuparnos por otras cosas que también son inherentes a este mismo proceso. Porque es que los recursos se acaban, se desgastan. Porque tal vez a nosotros no lo puedan pagar, pero si nosotros lo cobramos y nos lo pagan dentro de un año, es como si nada. Ahora, nos preocupa mucho esto, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores. Por eso yo te decía a ti, o sea, vamos a revisar este tema, pero si es un tema que está revisado, por favor, como presidente de la organización, a través del comité que tienes tú de crisis, socialicen bien esto y empecemos también a informarle al paciente, a la gente, porque tal vez muchas veces nuestro personal se enferma más por el miedo que por lo que realmente puede estar sucediendo en nuestras unidades. O sea, el miedo fue algo
que se infundió desde un comienzo estos verdajos chinos para vender todo lo que pudieron vender. Ya ellos fueron como el COVID, crearon el caos, desabastecieron económicamente, cogieron todos los dólares de todos los países y ya se quedaron chéveres. Ahora sí, no hagan lo que ustedes quieran, pero hagan lo que ustedes quieran porque ya ellos quedaron con la plata. Ya ellos tienen todos los dólares en China. Ahora, como ya ellos no hay forma de que se puedan hacer más copias de dólares, los problemas macroeconómicos han quedado implantados en nuestros estados latinoamericanos que son pobres y que no tienen máquinas para hacer billetes de dólares. Entonces, ahora es cuando ya las entidades científicas están haciendo consenso y se están dando cuenta que las cuestiones no fueron así como los chinos dijeron en un comienzo, que fueron tramposos, que ellos lanzaron el miedo, hicieron todo para vender de todo y hacerse ellos más fuertes económicamente, que es lo que muchas veces todos en el grupo no podemos entenderlo porque todos no tenemos el mismo nivel de visión o de conocimiento de las cosas. Y para eso, como dices tú, hay que estudiar, hay que leer. Eso es importantísimo. Entonces, este es un tema muy importante que hay que verlo, que revisarlo, porque a mí me preocupaba eso, porque yo también hiciera lo mismo. Con el miedo yo dijera, si me pegan el COVID, ¿qué hago yo? Me muero yo, primero él, segundo yo, tercero él, lo primero yo y después. Pero si ya nosotros tenemos conocimientos, el conocimiento científico nos ha demostrado sobre el comportamiento verdadero de esta enfermedad como tal y el comportamiento del virus, entonces tenemos que fundamentarlo nosotros sobre hechos reales, no sobre conjeturas o sobre hipótesis donde ya fueron comprobadas que evidentemente sí existe eso y sí se puede controlar la cuestión de esa forma. Entonces yo creo que fue un punto muy importante. Sí, de hecho, doctor Gerald, uno de los puntos Lo otro es, con respecto a los videolaringoscopios, ya ahí yo creo que hoy José ya nos debe estar dando las buenas noticias, porque nosotros como clínica, en compañía con el SENA, hemos diseñado un videolaringoscopio que la idea de ese video ponerlo por toda Colombia. Entonces vamos a ser nosotros los que lo vamos a probar. Ahí José ya está haciendo 6 para tomarlos nosotros y empezarlo a usar. Hoy José me debería dar resultado ya de eso. ¿Oíste? Perfecto. Qué excelente noticia. Bueno, también hacerlo saber acá al equipo para que sepa que vamos a contar también con este instrumento, que bueno, es un instrumento que es valioso durante todo este proceso, dado a que nos permite que tengamos más tasas de éxito al momento de intubación orotraqueal después de un entrenamiento que se haga. Y que bueno, juntos vamos a ir aprendiendo cómo. Uno de los temas que también quiero aprovechar, según lo que dijo el doctor Gerald, con respecto a la economía en salud, es que de hecho el próximo tema que vamos a tomar, ya la semana que viene, con el favor de Dios, van a ser el uso óptimo de los elementos de protección personal para poder dar una actualización según las guías actuales por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, además de eso también Ministerio de Salud de Colombia, cuáles son esos lineamientos que se deben tener en cuenta al momento del uso de los elementos de protección personal. Para actualizarlos también ustedes, y ustedes sepan realmente cómo se está manejando ese tema a nivel mundial, de Panamérica o de toda América, y además de eso también a nivel acá de Colombia. Y entiendan por qué este protocolo instaurado por la clínica o que pretende instaurar la clínica va a tener en cuenta esas recomendaciones impartidas por estas organizaciones mundiales. Y claramente ustedes también tendrán la oportunidad de poder revisar, si quieren por sus propios medios, o al finalizar la presentación me escriben y yo les envío todos los artículos y las cosas para que ustedes lean todo. Eso siempre quien tenga deseo de querer adquirir más, me hace saber y yo con el mayor de los gustos puedo compartir las presentaciones y puedo brindar la información de donde saco estas presentaciones para que ustedes también lean. Así que, bueno, creo que eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna otra duda o podemos ya dar finalización. Doctor, quiero una preguntita. Sí, doctor César. En los pacientes que no están intubados y que entran en parada, que están recibiendo pues oxígeno por máscara, ¿es necesario la cánula de Guedel permitir una optimización de ese oxígeno que llega, teniendo en cuenta que eso va a multiplicar o aumentar el riesgo de contaminación? O sea,
¿Es necesario colocarle la cánula de Gela a estos pacientes? A ver, la cánula de Gödel es un dispositivo supraglótico que sobre todo se emplea para poder permitir la mejor ventilación en los pacientes. Ojo, ventilación. ¿Ya? Sí. Obviamente eso propicia que los pacientes también puedan oxigenarse de manera adecuada. ¿Qué pasa? ¿Cuándo debemos utilizarla en este grupo de pacientes? Cuando sobre todo son pacientes que se encuentran ya con sedación o con relajación muscular, porque va a condicionar a que el paciente no tenga resistencia al momento de pasar este dispositivo. Porque bien se sabe que un dispositivo que llega o puede llegar, dependiendo a qué tan grande sea, hasta la nasofaringe, hasta la orofaringe, y pueda condicionar a que el paciente pueda regurgitar o toser o vomitar. Lo cual, obviamente, así como usted dice, doctor, condicionará a que se generen más aerosoles. Entonces, ¿cuándo está indicado colocar la cánula de Gödel? Aquellos pacientes que ya están bajo sedación, bajo relajación muscular, que usted intentó una primera vez, no pudo intubar, desafortunadamente, que esperemos no suceda, y usted sabe ya que su paciente está sedado, que además de eso tiene bloqueo neuromuscular y tiene que ventilarlo ahora. ¿Cómo lo ventila? Como yo le dije, máscara con bolsa de reservorio 15 litros por minuto, o si usted también desea, cánula de Gödel, sello, una persona con las dos manos y la otra persona da presión positiva con la bolsa del BVM. De esa manera, sobre esas circunstancias, entonces se utilizaría la cánula de Gödel. ¿Cuál es la recomendación? Sí, excelente. Esa era mi duda, porque pues normalmente estos pacientes pierden sensorio y la lengua mismo ocasiona que haya una obstrucción de vía aérea. Claro. Entonces, la cánula lo que va a permitir es que esa oxigenación sea adecuada. Así entonces, es, doctor. Ok, entonces sí hay posibilidad. Ok, aclarado esa duda. Doctor César, es que colocarle la máscara en estado de vigilia va a ser súper incómodo para el paciente. Aparte, adicional a lo que dijo el doctor Gerald, pues existirá una laceración de la lengua y eso va a ser un episodio traumático para el paciente que le podemos ahorrar, ya solamente en situaciones muy puntuales, como dijo muy bien el doctor Gerald, sedado o relajado, pero en estado alerta, en vigilia, no se podría. No, hablaba del contexto de la pérdida del sensorio, o sea, sí. que tuviera el paciente con alteración del sensorio. Pero fíjate, no solo alteración del sensorio, Doc, sino que debe estar, como te dije, debe estar sedado y relajado. Porque un paciente puede estar en estupor, pero todavía conserva los reflejos, recuerda, todavía reserva los reflejos de tos y nauseoso. Entonces, si tú vas a ponerle una cánula de Gödel a este grupo de pacientes que están en estupor, pero no está sedado ni bloqueado, existe el riesgo de que él te tosa o te vomite. Entonces, son acciones que pueden condicionar a mayor aerolización. Por eso te ciño que nada más utilizarla o emplearla idealmente en aquellos pacientes que estén sedados y con bloqueo neuromuscular, que ya tú sepas que ya están totalmente sedados y bloqueados neuromuscularmente. En ese grupo de pacientes sí puedes emplear la cánula de Gödel. Mientras, ¿cómo preoxigena a tu paciente? Máscara con bolsa de reservorio, 15 litros por minuto, posición de olfateo. Eso sí, totalmente el paciente puede tolerar. ¿Ok? Listo. Excelente, de doctor. hecho, colocarla con un tiempo prolongado, como dije, la cera inflama y de hecho cuando tengamos la necesidad de intubarlo va a ser una vía aérea difícil por la lengua que está bastante inflamada. Correcto, doctora Loli. Así que, bueno, gracias por sus aportes, por su pregunta también, doctor César. Espero que haya quedado resuelta. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta referente a este tema. Aprovechemos el espacio, no hay prisa. No hay prisa. Bueno, creo que fue muy fructífera. Agradezco, como les dije, su asistencia. Espero que hayamos aprendido hoy, nos hayamos llevado hoy algo más para actuar para nuestro juicio médico. Doctora Ana. Bueno. Disculpa, el doctor Padrón que está aquí conmigo. Soy el doctor Padrón que estoy aquí con Ana. Doctor Padrón, ¿cómo está usted? Bien. Una pregunta, doctor. Señor. Entre las máscaras laringes que tiene, ¿cuál sería la ideal? Hay muchos tipos de máscaras laringes. Sí, de hecho. Para rescatar la vía aérea en un momento de emergencia. Bueno, Doc, te entendí hasta cuál sería la máscara ideal. Después de ahí te entrecortaste. Máscara laringe ideal, ¿no? Ajá. Bueno, en este escenario lo que recomienda la AJA es utilizar una máscara laringe de segunda generación, ¿sí? Sin embargo, es bien
Claro que las máscaras laringeas de segunda generación son máscaras que son un poco más costosas. Y también el volumen que se pueda manejar en conseguirlo con los proveedores es muy limitado. Por esa razón, la AJA lo que recomienda es que si tienes una máscara laringea de primera generación, puedes utilizarla sin ningún problema porque va a llegar a conseguir el mismo resultado, que es permitir la ventilación y oxigenación de tu paciente. Claro que la máscara laringea de segunda generación te va a permitir poder tener una mayor certeza de que tu paciente va a estar oxigenado y ventilado y que, por ejemplo, no vaya a broncoaspirar, o que de pronto te permita esa misma máscara laringea, como lo es en el escenario de la máscara laringea Fast Track, que te permita poder, inclusive el vehículo, poder intubar orotraquealmente a tu paciente. Sí, son máscaras laríngeas espectaculares, pero que en aras de poder resolver, de poder tener un plan que hace parte del plan B de aseguramiento de vía aérea, debes considerar el elemento que tengas a la mano. En este momento lo que ofrecemos para poder tener como ese plan B es esta máscara laringea de primera generación. Ok, está bien. Gracias. No, hombre, Doc, gracias a usted, hombre. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. Bueno, ahora sí. Gracias. Ya me he despedido como 3 veces. Así que gracias por su asistencia, gracias por participar. A usted, doctor, a usted. Darle la oportunidad también a que sigamos asistiendo a estos sitios de conocimiento, sigamos participando como lo estamos haciendo, creando debate para poder todos aprender. A ver, yo hago estas revisiones, pero no es que tenga yo la verdad absoluta de todo. Comparto lo que he leído y de esa manera también se lo brindo a ustedes para que adquieran ese conocimiento. Así que un abrazo a todos. Dios me lo... Hijo, espera, antes de partir, sería bueno de que tomen asistencia, para ver quiénes asistieron, quiénes no asistieron. Sí, de hecho aquí está la doctora Mauren, que ella se encargó de realizar la asistencia. Y de esa misma forma, todas las personas que asistieron acá, por favor, comunicarse con la doctora Mauren. Si de pronto está, por ejemplo, el doctor Padrón que está con la doctora Ana. El doctor Padrón sería bueno también que le avisara a la doctora Mauren que usted estuvo acá. Así los que están acompañados con otras personas. Idealmente deberían estar todos en sus perfiles, pero bueno. Si tú esa grabación la tienes, ¿no es cierto? Para que después la edite y la pase. Para que el que no la vio, entonces darle la oportunidad. Sí. De hecho, pero llamaba atención. Algo llamaba atención al que no asistió. Sí, ya esa pauta se la di a la doctora Mauren, que quien no asistiera a estos escenarios, sí tendríamos que pasar llamada de atención, porque hace parte como uno de los compromisos que como, trabajadores ahora mismo en la clínica tenemos que asumir todos. Quien no incumpla con esta función o compromiso hay que... Sí, adelante, doctora Mauren. También los que de pronto aparecen con otro nombre, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Que aparecen con otro nombre en los nombrecitos del teléfono que están conectados, que de pronto aparecen con el nombre del teléfono, ejemplo, phone o Huawei o algo, por favor me escriban al interno, Mau, estoy conectada, aparezco como tal, para... Gracias. Y quien esté también en el perfil de UCI Norte, que veo que están ahí conectados a UCI Norte y me alegra mucho eso, también comunicarle a Mauren quién estuvo pendiente de la capacitación. Sí, señor, claro. Así que bueno, ahora sí, voy a estar subiendo esta presentación a la página de YouTube de la clínica para que quien quiera volver a verla o quien quiera poder tener acceso, de los que no pudieron asistir, también pueden hacerlo. Así que ahora sí, un abrazo, Dios me los bendiga, que tengan una feliz tarde, chicos. Hasta luego.